En el episodio 136 de Cranberry Sherbet, Fatih, desesperado por descubrir la identidad del padre de Zemo, sigue a Vasak y la encuentra con un hombre en una casa. Sin embargo, la verdad no será la que esperaba. Simen, cuya relación con Emir se ha deteriorado, también está cada vez más tensa con Salkm. La visita de Gokey'an a la escuela de Simen para disculparse y su encuentro con Emir allí provocan una gran pelea. Omer, molesto porque Tunkai le compró un regalo a KVLSM, se distanciará gradualmente de ella. Después de su enfrentamiento con Asil, Ilami se desahoga con su padre, Ulvi. Nilay, preocupada por el silencio de su hijo, va con Salkm al maestro religioso que él le recomendó. Elif, decidida a casarse, pierde la esperanza en su círculo cercano y comienza a usar una aplicación de citas. Sin embargo, este empeño terminará de forma muy desagradable, y Elif se encontrará en una situación aún más complicada. ¿Acaso la salida nocturna de Fatih con su tío, necesitando a alguien en quien confiar, presagiará un gran desastre? Desde la perspectiva de Fatih, su obsesión por descubrir la identidad del padre de Zemo lo está llevando a un punto en el que no puede pensar con claridad. Su seguimiento secreto a Vasak demuestra el máximo nivel de sus inseguridades y su necesidad de control. Su encuentro con un hombre en una casa lo conduce inevitablemente al peor escenario posible. Sin embargo, es evidente que la serie está preparando un giro inesperado. Lo que parece real no será la verdad. La historia que Fatih ha construido en su mente probablemente resultará ser completamente distinta de la realidad. Esta situación podría poner a Fatih en una posición difícil no solo con Vasak, sino también con su propia conciencia. Porque seguir a alguien en secreto, violar su privacidad y juzgarlo inmediatamente demuestra el estado mental cada vez más oscuro de Fatih. Aquí reaparece un tema importante que la serie ha explorado durante mucho tiempo: la inseguridad. Fatih es retratado como un personaje que no ha encontrado la verdadera paz en sus relaciones durante años, actuando constantemente con desconfianza. Entre sus experiencias con Doa, las presiones de su familia y sus propias luchas internas, ya no puede abordar las situaciones de manera saludable. Esta conclusión errónea que sacará sobre Vasak mostrará lo roto que está su mundo interior. Hacia el final del episodio, parece muy probable que Fatih experimente un gran remordimiento. Por otro lado, el triángulo amoroso entre Emir, Simen y Salkm se perfila como uno de los aspectos más caóticos del episodio. La tensa relación de Simen con Emir ya la había dejado emocionalmente aislada. Ahora, con la tensión añadida con Salkm, el personaje está seriamente atrapado. En este punto, la visita de Gokey'an a la escuela para disculparse es significativa, porque la intención de Gokey'an podría ser la reconciliación, pero el momento es completamente inoportuno. Su confrontación parece estar convirtiéndose no solo en una pelea física, sino en un choque de egos masculinos. La razón por la que esta escena será tan comentada en la serie es probablemente esta: Emir ahora tiene dificultades para controlar su ira. Últimamente, el personaje ha sido escrito para ser cada vez más agresivo. El miedo a perder a Simen, sus sentimientos de insuficiencia y la constante sensación de ser excluido han hecho de Emir una persona más dura. La pelea que tendrá con Gokey'an podría ser una manifestación externa de esto. Simen, mientras tanto, parece estar atrapado entre los dos bandos y cargando con una carga psicológica aún mayor. Del lado de Omer y KVLSM, se está produciendo una grieta más silenciosa pero muy profunda. Que Tunkai le compre un regalo a KVLSM puede no parecer gran cosa desde fuera. Sin embargo, el problema no es el regalo, es el sentimiento de inutilidad de Omer. Puede que Omer se haya sentido como el segundo mejor en la relación durante mucho tiempo. El fuerte carácter de KVLSM y las relaciones que ha construido con quienes la rodean a veces hacen que Omer quede eclipsado. Incluso una pequeña acción de Tunkai provoca celos en Omer. Lo notable aquí es que Omer elige distanciarse gradualmente en lugar de hablar abiertamente del tema. Este es un comportamiento muy realista. A veces la gente se retrae en lugar de decir que está herida. El silencio de Omer podría llevar la relación a un serio punto muerto en episodios posteriores. Porque los problemas no expresados generalmente se intensifican y explotan en esta serie. El conflicto entre Ilami y Asil también será uno de los temas psicológicos importantes del episodio. El sentimiento de humillación de Ilami lo lleva a confiar en su padre, Ulvi. Se espera que estas escenas sean particularmente dramáticas porque Ilami es alguien que constantemente intenta demostrar su valía. Su conflicto con Asil ha mermado seriamente su autoestima. Sincerarse con su padre podría ser la primera señal de que su carácter está realmente quebrantado. Por parte de Nilay y Salkm, entran en juego las críticas sociales tradicionales de la serie. La preocupación de Nilay por el impedimento del habla de su hijo, su búsqueda de un curandero religioso y su preferencia por soluciones alternativas en lugar de la medicina moderna, resaltan el realismo social de la serie. La influencia de Salkm es significativa aquí,
ya que el personaje está escrito como alguien que disfruta manipulando a la gente. Sin embargo, esta trama probablemente le cause una mayor decepción a Nilay más adelante, ya que su desesperación la hace vulnerable a confiar en personas equivocadas. Una de las tramas más dramáticas del episodio parece ser la de Elif. Su obsesión con el matrimonio es en realidad el resultado de su miedo a la soledad. Su recurso a una aplicación de citas tras perder la esperanza en su círculo cercano es una historia muy actual y realista. Sin embargo, según las pistas que da la serie, Elif experimentará una gran decepción. Probablemente se encontrará con una persona manipuladora o maliciosa. Este evento podría dañar aún más la psicología de Elif. Y, por supuesto, la parte más crucial del episodio, la salida nocturna de Fatih con su tío. Esta escena probablemente sentará las bases del final del episodio, ya que la sinopsis enfatiza específicamente un presagio de desastre. El estado psicológico ya deteriorado de Fatih, sumado al alcohol y un arrebato emocional, hace que parezca probable que pierda el control por completo. Esto podría provocar un grave accidente, una pelea o un error irreversible. Este final no será solo una escena de noche de borrachera, seremos testigos del colapso del mundo interior de Fatih. Sus sospechas sobre Basak, su obsesión con el padre de Semo, su constante sensación de engaño y su creencia de que todos a su alrededor le ocultan algo han agotado mentalmente a Fatih. Los acontecimientos del día lo llevarán a reprimir su ira, pero al caer la noche, ya no podrá soportar esta presión. Es posible que veamos a Fatih primero confiando en su tío, para luego abrirse cada vez más a medida que bebe. Pero es precisamente aquí donde emergerá el lado más peligroso del personaje, su ira reprimida. Es probable que Fatih empiece a quejarse de Basak, luego de su familia y, finalmente, de su propia vida. Dada la estructura dramática de la serie, podrían hacerse declaraciones muy duras sobre el pasado. Arrebatos emocionales como «nadie confiaba en mí» o «todos me abandonaron» resaltarán especialmente el estado mental de Fatih. Aunque su tío intente calmarlo, Fatih ya no será receptivo. La parte más crucial del final podría ser la escena del teléfono. Los intentos de Fatih por llamar a Basak a medida que avanza la noche, la falta de respuesta o enterarse de algo falso podrían desestabilizarlo por completo. Es probable que se ponga al volante a pesar de no estar en condiciones de conducir. La cinematografía podría utilizar cortes rápidos, imágenes borrosas y música creciente para transmitir el desorden psicológico del personaje. Estas escenas finales encajarían a la perfección con los clásicos finales de suspense de KZLCK Cervetti. Otra posibilidad es que Fatih inicie una pelea en un lugar público. El personaje ahora se guía por el impulso en lugar de la lógica. Si alguien hace un comentario inapropiado sobre Basak o dice algo despectivo, es probable que Fatih recurra a la violencia física. Una escena así mostraría al personaje tocando fondo y crearía una gran crisis para el siguiente episodio. Pero la posibilidad más probable parece ser un accidente de tráfico. El uso de la frase presagio de desastre en la sinopsis no es casualidad. Las series suelen usar este tipo de frases para eventos que cambian la vida. Parece muy probable que Fatih se ponga al volante borracho y que la pantalla se quede en negro con un choque repentino en el final. Incluso podrían dejar al público en vilo al no mostrar quién resultó herido. Aún más llamativa es la posibilidad de que alguien conocido esté involucrado en el accidente. Por ejemplo, que Basak o algún familiar se encuentre en la misma situación podría intensificar el impacto del final. En ese caso, Fatih habría arruinado no solo su propia vida, sino también la de los demás. Esto llevaría a la transformación del personaje a un punto completamente oscuro. La tensión latente entre Homer y KVLSM también podría reforzar el trasfondo emocional del final. Es posible que veamos escenas al final del episodio que sugieran que Homer se está distanciando aún más de KVLSM. La incapacidad de KVLSM para reconocer la angustia interna de Homer podría sentar las bases para una ruptura mayor más adelante. Aunque el final se centra en Fatih como protagonista, también insinuará sutilmente las grietas en otras relaciones. La decepción de Elif también podría aumentar la carga dramática del final. Es posible que veamos a una Elif completamente devastada tras el desagradable incidente en la aplicación de citas. Quizás su regreso a casa entre lágrimas, o el trauma que experimenta y del que no puede hablar con nadie, intensifique la atmósfera sombría del episodio. En los últimos episodios de la serie, los sentimientos de soledad e impotencia de los personajes femeninos se exploran con especial profundidad. Elif parece ser el eslabón más reciente de esta cadena. Si ocurre un accidente real o una gran catástrofe, el episodio 137 podría centrarse por completo en sus consecuencias. Fatih podría tener que enfrentarse a su culpa. Su relación con Basak podría quedar irreparablemente dañada. Incluso su familia podría darle la espalda. Este suceso podría marcar el inicio de una nueva etapa en el desarrollo del personaje de Fatih,
o bien se derrumbará por completo, por primera vez, se enfrentará a sí mismo de verdad.